represión estudiantil. Adelante. El movimiento estudiantil del 68 en México no se puede entender sin el contexto internacional. La década de los 60 estuvo llena de cambios drásticos en diversas partes del mundo, en los cuales los jóvenes fueron los protagonistas al defender sus libertades. El movimiento estudiantil fue pacífico totalmente. Tengo aquí una declaración del Consejo Nacional de Huelga citando a la manifestación del silencio. Quiero leer las líneas donde textualmente hablan sobre las Olimpiadas. Dice: reiteramos que nuestro movimiento es independiente de la celebración de los 19 Juegos Olímpicos y de las fiestas cívicas conmemorativas de nuestra independencia, y que no es en absoluto intención de este Consejo obstruir su desarrollo en lo más mínimo. Reafirmamos además que toda negociación tendiente a resolver este conflicto debe ser pública. O sea, fue una demanda, eran demandas democráticas. Vienen aquí también los 6 puntos, ¿verdad? La libertad de los presos políticos, entre ellos Vallejo, la derogación del artículo de disolución social, ¿verdad? La caída de los jefes policíacos, la indemnización a las víctimas, o sea, demandas democráticas. ¿Qué había ahí? Corona del Rosal regente, general quería ser presidente. En mayo de 1968 surge el llamado Mayo Francés, un movimiento estudiantil que buscaba un cambio y que fue reprimido por el Estado francés. Este movimiento en poco más de un mes logró aglutinar a los diferentes sectores franceses y fue la inspiración del movimiento estudiantil surgido en nuestro país ese mismo año. Esa misma publicación a la que me refería, don Alfonso, se habla del 68. De esto yo he platicado, usted acaba de mencionar el nombre del general Alfonso Corona del Rosal, que después fue regente, ¿sí? Compañero del partido suyo, general. Fue mi antecesor. Fue su antecesor, el general Alfonso Corona del Rosal, antecesor. Bien. He hablado también con el ingeniero Alberto Castillo, en paz descanse, de los hechos de 1968. De estos acontecimientos responsabilizó en una entrevista que le hicimos en este programa al presidente Luis Echeverría hace algunos meses, que vino a ver a su amigo, el señor exgobernador de Coahuila, Óscar Flores Tapia. Y él dijo abiertamente que el responsable del 68 fue el presidente Gustavo Díaz Ordaz, porque él era el único que tenía la facultad de sacar al ejército y enviarlo a donde fue enviado. Yo creo que en esto hay mucha cosa que no es cierto. Porque si bien es cierto que el presidente de la República es el jefe de las Fuerzas Armadas, la realidad es que el mando de estas está delegado y corresponde al jefe del departamento, al secretario de Gobernación, que no era Echeverría, y al secretario de la Defensa Nacional. De tal manera que ahí entre los tres, y yo soy claro, se puede fijar la responsabilidad. Esa es la verdad. Pero él se le está atribuyendo al expresidente don Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Imagínense usted si es posible que un presidente tolere que un cuerpo que entonces era de 12.000 y ahora es de 80.000, como son los miembros de la policía, esté manejado fuera de su mando. Además de que la Constitución le señala como jefe del ejército. Y en acusar a Díaz Ordaz es muy cómodo, ya se murió. Ya no puede él decir nada. Sin embargo, Díaz Ordaz fue muy hombre y muy patriota, muy mexicano, al decir que todo lo ocurrido en mi gobierno yo soy responsable. Cosa que debieron asumir todos. Y esto lo dijo unos meses antes de salir del gobierno. Y es un acto de hombría muy importante.
estudiantes de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Chapingo, el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana, entre otras, se unieron para presentar un pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga que solicitaba al gobierno la libertad de presos políticos y la reducción o eliminación del autoritarismo, además de exigir el respeto a la autonomía universitaria. La creación del movimiento estudiantil en México tiene mucho que ver con dos acontecimientos en concreto: el asalto a la Escuela Vocacional número 5 y la represión de las protestas que tuvieron lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ambos sucesos tuvieron lugar en el verano de 1968 y aumentaban aún más las tensiones dentro del país. El asalto a la Escuela Vocacional 5 tuvo lugar el 23 de julio de 1968 y durante esa jornada los granaderos atacaron a centenares de estudiantes y profesores, supuestamente bajo mandato gubernamental. En ciertas crónicas que salieron días después, se hablaba de que usted en 1976 le entrevistó un amigo mío, que es López Dóriga, y usted habló sobre los sucesos del 68, y después le mandó un artículo a su amigo, el general don Marcelino García Barragán, y él le da respuesta, le agradece lo que usted le mandó, pero le dice que si podía él desprender de ese artículo que la nación, que era prematuro todavía que la nación supiera la verdad de esos hechos. ¿A qué se refería? Sí. Eso, quien lo pensaba era García Barragán, no yo. Probablemente yo pude le dije, todavía no es conveniente. No porque hubiera muchos, porque siempre no había madurado ya. Fíjese usted, han pasado 30 y tantos años y siguen en su misma posición negando y negando, cuando es público notorio quienes han participado. Hace unos días acaba de salir un artículo en el periódico El Heraldo, donde saca todo, atacando ese artículo a todos los que están a todos los que movieron en eso. Ese artículo salió el día 3 en el Heraldo de aquí. En donde se fija la posición que usted me acaba de dar ahorita. Donde se fijan quiénes estaban comprometidos en el movimiento. Durante julio, agosto y septiembre de 1968, las acciones por parte de la comunidad estudiantil fueron constantes a través de mítines, marchas y protestas que terminaban en enfrentamientos con la policía y el ejército. Esto que usted me comenta me lleva a recordar al Batallón Olimpia. ¿El Batallón Olimpia de quién dependía? No, el Batallón Olimpia fue un batallón que se formó con varias unidades para mantener el orden durante la Olimpiada, sí. Pero no participó en 68, más que aprendiendo a varios de los líderes. Esa fue su participación. Esa fue su. El caso, por ejemplo, de los cuerpos que asistieron a Tlatelolco ese día 2 de octubre, miércoles, ¿estaban bajo el mando de quién? Pues del secretario de la Defensa y de los jefes que llevaban. Sí. Pero solamente participaron una unidad, y no completa, del general Hernández Toledo. Mire usted, en ese panorama que había habido, haga usted de cuenta lo que pasó el domingo, el día 2 en la noche. Se incendiaron camiones en el Zócalo con el pretexto de que están conmemorando el Tlatelolco. Esa serie de muchachos escandalosos que incendiaron no había nacido. Sí. Entonces lo que hay que pensar, ¿quién está moviendo eso? Porque estaban bien aguados de borrachos. ¿Quién les dio el alcohol? Eso cuesta. ¿Quién? Y lo que no se ha investigado es quién movió eso. Estoy refiriendo al último. Sí, al último 2 de octubre de hace poquitos días. Hoy estamos a 6. Hace 4 días. 4 días.
¿Se investigará a fondo en cuanto a estos hechos, general? ¿Qué es lo que usted considera que sería eso ya más? no, yo estoy fuera del gobierno y todo. Pero como ciudadano, ¿considera usted que sí debería de Como ciudadano debe investigarse quién está moviendo eso. Porque luego se habla de que hay intereses que pretenden desestabilizar al país. Bueno, si observamos los hechos como tal parece que ellos pretenden, igual era en 68, igual se pretendía destabilizar. ¿De dónde venían esos intentos? Para mí, y lo digo en mi memoria, en su libro, para mí fue un movimiento planeado durante la guerra, la época de la Guerra Fría que se llamó, en que las dos potencias, Estados Unidos y Rusia, ya no podían guerrear porque se destruían. Era una guerra que no tenía vencedores, puros vencidos. Pero en los deseos de dominar, vino lo que se llamó Guerra Fría. Entonces se hacían movimientos en diversas partes para rebrotar, para hacer problemas. Y aquí en México eso sucedía. Y no solo en México. Cuando ocurrieron esos sucesos, también ocurrían en París. Y ocurrían en Alemania, y ocurrían en 30 y tantos o 20 y tantos países. Tengo la lista en mi libro. ¿Quién manejaba eso? Indudablemente que Rusia. Y las gentes que manejaron el problema en 68 eran en su mayoría, no eran tanto los muchachos alborotaban sabemos cómo son los estudiantes. Cualquier cosa, de una huelga, por lo que sea, o por motivo de problemas estudiantiles que tienen sus escuelas, vamos a alborotar. Pero los que los dirigían eran reconocidamente comunistas. Además, no era un delito ser comunista, pero ellos se ocultaban. Pero los profesores que sí les dieron cuerda a los muchachos eran comunistas. Sí, sí. No me han faltado ataques, pero tuve la presentación del libro y en un salón muy grande con gente, con varios que han sido gobernadores, que toda esa gente que ya no actúa, pero es una fuerza ciudadana. Y el secretario de la Defensa. Empezando por ahí. Los Juegos Olímpicos a realizarse ese año en México se acercaban y la presión estudiantil no cesaba. Ante esto, el gobierno decidió poner fin al movimiento del 68 durante el mitin en el que se congregaron miles de estudiantes. La cifra fluctúa entre 6,000 y 15,000 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. La tarde del 2 de octubre, a las 5 de la tarde con 55 minutos, 2 bengalas lanzadas al aire fueron la señal que esperaban militares del Batallón Olimpia apostados en las azoteas de la zona de Tlatelolco y Nonoalco y entre la multitud para disparar indiscriminadamente contra los estudiantes. La masacre duró 2 horas y los principales dirigentes estudiantiles fueron detenidos y trasladados al campo militar número 1. ¿Usted lo responsabilizaban de haber instigado a los estudiantes para los sucesos de Tlatelolco? Sí, era la torpeza del gobierno del señor Díaz Ordaz. Él creía, yo pienso que lo creía realmente, pensaba que yo era el que había instrumentado todo. Creo que sobreestimaba mi modesta capacidad. Yo era un profesor de la universidad y del Politécnico que pues me sentí obligado a solidarizarme con la demanda de los muchachos, que es una demanda de libertades democráticas. Como me he solidarizado toda mi vida con las causas que yo creo justas y que no he medido si corro peligro o no. La cifra de muertos y heridos varía dependiendo la fuente, pues mientras algunos señalan que los fallecidos sumaron 400, Fernando Gutiérrez Barrios, quien era el jefe de la Dirección Federal de Seguridad, reportó como información oficial la detención de 1,043 personas, 26 muertos y 100 heridos. Por otra parte, la Agencia de Seguridad Nacional de la Embajada de los Estados Unidos en México informó que el número de muertos oscilaba entre 150 y 350 personas. Hace poco un señor de apellido Capetillo
Capetillo, pariente o familiar retirado del extorero Manuel Capetillo, dijo que les había confiado el general García Barragán en vida de que usted había inventado algo en relación a eso. No, lo que dijo este señor fue que yo había cogido el teléfono, señor secretario de Gobernación, por no molestar al señor presidente. He dicho, oiga, señor secretario de la Defensa, más del Ejército a Tlatelolco. Y hora y media después, ya retírelo. Sí, y yo que había cogido el teléfono, dije, señor presidente, fíjese usted que se levantaron en armas. Una ingenuidad y una calumnia, una simplicidad. 10 días después de estos hechos, el 12 de octubre, el presidente Gustavo Díaz Ordaz encabezó la inauguración de los 29º Juegos Olímpicos, bautizados como la Olimpiada de la Paz. Durante la ceremonia, un grupo de manifestantes lanzó sobre el palco donde el presidente se encontraba un papalote de color negro en forma de paloma, en repudio por la matanza del 2 de octubre. ¿Usted cree que llegue a algún término el trabajo de la Comisión de la Verdad que investiga los hechos? El trabajo de la llamada Comisión de la Verdad es una cosa ridícula, inconveniente, que no tiende más que a dividir a los mexicanos inútilmente, porque sus integrantes no tienen personalidad ninguna ante la nación. Eso de investigar unos sucesos sangrientos, que ojalá no se repitan en México, después de 25 o 27 años, me parece absurdo. Es como si vamos a investigar quién tuvo la culpa de la revolución de la Huertista o quién tuvo la culpa de la caída de Victoriano Huerta. Es inútil, es absurdo. Y hasta muchos de los actores la hicieron. Todos los documentos de aquella matanza se quemaron o no aparecen. El presidente mexicano Díaz Ordaz murió y su sucesor, Luis Echeverría, quien era secretario de Gobernación en 1968, siempre aseguró desconocer el tema. Yo tuve oportunidad de exponer lo que yo sabía de ese conflicto y de sus orígenes. Les expliqué cómo los muchachos que intervinieron en el movimiento de 68 pues eran muchachos muy inquietos, a los que durante una serie de años les habían quitado la mente a los héroes mexicanos. Y entonces pusieron a inventar héroes para mí muy respetables que pasaban la historia, como Fidel Castro Ruz, del que soy amigo, Che Guevara. Y entonces traían eso en la cabeza. Tienen propósitos de mucha trascendencia. Los muchachos muy jóvenes estaban ilusionados con un movimiento rápido, brusco, y eso no se realizó. Yo se los expliqué ampliamente. Con los años, no se ha determinado quién dio la orden de atacar a los estudiantes. Una versión indica que Díaz Ordaz, al parecer, pidió la presencia militar en la plaza, pero fue el Comando Supremo de las Fuerzas Armadas quien ordenó el fuego. Un comentario en el sentido de que, tal vez no como embajador, sino como hombre que se reincorpora a la vida pública, pues deja mucho que desear, debido a que si usted asumió una responsabilidad histórica en un momento dado por un hecho que ensombreció la historia del país, pues como que todavía con esta designación se está tocando una llaga que no ha podido cicatrizar totalmente. Disiento totalmente del criterio muy personal de usted, de que hay un hecho que ensombreció la historia de México. Hay un hecho que ensombreció la historia de unos cuantos hogares mexicanos. Yo le puedo decir a usted que estoy muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso,
usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. Cambios 26, Manuel González.